Muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros en la actualización de COVID-19 en Carolina del Norte. El día de hoy tenemos 4.432 casos, 4.670 nuevos casos que se reportaron ayer, 2.373 personas en el hospital, un nuevo récord, y tristemente 5.605 personas que han fallecido. Seguimos de luto junto con aquellos que perdieron a seres queridos. Sé que es aún más difícil en esta época de celebraciones. El aumento de casos en todo el país sigue aumentando y hemos visto incrementos rápidos en nuestras métricas claves en el estado. Nuestro conteo de casos han batido récord cada día en los 3 días separados, y esto fue nada más en la semana pasada. Y el porcentaje de pruebas que regresan positivas aumentaron 10%. Hace un mes nos preocupábamos cuando veíamos arriba de 3,000 y ahora estamos impactados de que la cifra se ha duplicado a más de 6,000. El sistema de alerta por condado nos muestra un gran aumento en los condados con color rojo y naranja. Y lo que más nos preocupa y es la propagación, que es cuantiosa y crítica. La doctora Cohen, secretaria de Salud y Servicios Humanos, va a hablar más en un momento. Sé que las noticias de vacunas eficientes y seguras nos dan esperanza, pero aún no están aquí. Debemos actuar ahora para salvar vidas, proteger la capacidad de los hospitales y conservar nuestra economía. El día de hoy el Estado anunciará medidas adicionales para combatir COVID-19, pero primero le pediré a la doctora Cohen que nos dé una actualización de nuestras tendencias y sistema de alertas por condado. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Pasamos a los datos. Vemos una combinación de métricas de casos sindrómicos parecidos a COVID, casos nuevos, pruebas positivas como porcentaje del total de pruebas y hospitalizaciones. En la primera gráfica vemos a personas que han ido a la sala de emergencias con síntomas parecidos a COVID. Este es nuestro mecanismo más temprano de detección. Como verán, en esa línea amarilla, esa tendencia ha aumentado rápidamente. Está al nivel más alto desde que comenzó esta pandemia. Después vemos los casos nuevos. Esta primera gráfica muestra la trayectoria de casos nuevos cada día desde que comenzamos en marzo. Verán la línea amarilla que tiene un incremento muy marcado. También experimentamos los números más altos diariamente desde el comienzo de la pandemia. Si nos enfocamos en esta siguiente gráfica en la trayectoria de casos desde principios de octubre hasta hoy, podemos claramente ver una figura de que los casos están aumentando significativamente. Como dijo el gobernador, tenemos más de 6,000 casos reportados en un solo día, 2 veces esta última semana. Hace menos de un mes, para el 11 de noviembre, el récord eran 3,000 casos. Ahora hemos doblado eso y más todavía el día sábado y nuevamente el día domingo. Para poner las cosas en perspectiva, hemos tenido más casos en un solo día que la población total de la ciudad natal del gobernador en Nashville, en el condado Nash. Luego vemos el porcentaje de pruebas que dieron positivo. Esta gráfica también se remonta al principio de octubre y si vemos la línea amarilla, el porcentaje de positivos ha aumentado significativamente en los últimos 14 días. Ha estado por encima del 10% la última semana y una vez más, estas son las tasas más altas desde el principio de la pandemia cuando los niveles de pruebas eran mucho más bajos. La siguiente gráfica nos muestra las hospitalizaciones día a día. Esta gráfica también comienza a principios de octubre. Pueden ver, viendo la línea amarilla, que esta tendencia continúa también aumentando significativamente. Estamos con récords ambos en el número de personas hospitalizadas, personas con el COVID y las personas en cuidados intensivos. Hay un incremento a través de todo el estado y los hospitales están sintiendo esta presión. Bueno, aquí estamos ahora. Los datos de vigilancia, de seguimiento han aumentado, están con una marca de X roja. La trayectoria de Carolina del Norte en casos está en subida y también está con una marca roja. La trayectoria en Carolina del Norte en porcentaje de pruebas positivas también ha aumentado y también está con una marca de X roja. Las hospitalizaciones también han aumentado. Los hospitales están sintiendo esta presión y esto es algo que nos preocupa, pero hoy día
podemos controlar la capacidad a estas alturas. O sea que por hoy día todavía tiene una línea amarilla. Ahora que hemos visto las métricas al estado, vamos a ver lo que pasa localmente. Y dadas las tendencias a nivel estatal, no es sorpresa para nadie que el mapa de alertas por condado nos da mucho a qué pensar. Nosotros utilizamos una combinación de 3 métricas para categorizar los condados: la tasa de casos por 100,000 personas en 14 días, el porcentaje de pruebas que son positivas y un puntaje del impacto combinado en los hospitales. Utilizando estas métricas hemos categorizado los condados en 3 niveles de color. El rojo representa crítico, naranja es cuantioso y amarillo significativo. Aquí tenemos el mapa de alertas por condado actualizado. Ahora, casi la mitad de nuestros condados están rojos. En el último reporte, hace 2 semanas, teníamos 20 condados en rojo y ahora tenemos 48 que tienen unos niveles críticos de propagación de viral. Además, ahora tenemos 34 que se encuentran en naranja, que tienen cuantiosos niveles de propagación. Esto significa que más del 80% de los condados están en rojo y naranja y tenemos 18 condados con propagación viral significante. Si usted está en un condado rojo o naranja, debe de limitarse a salir solamente para actividades esenciales y evitar personas que no viven con ustedes. En la siguiente, nosotros podemos ver con qué rapidez todo ha escalado. El primer mapa es tan solo de hace 3 semanas. Había más amarillo entonces. Recuerden que amarillo quiere decir que hay una propagación viral significativa. Y como pueden ver en el mapa de abajo, en nuestro estado está casi todo rojo y naranja. Esto nos está dando un panorama drástico de en donde nos encontramos. Estas cifras probablemente no están reflejando el impacto de las reuniones del Día de Acción de Gracias. Estoy muy preocupada. Esta es una pandemia global. Este virus es muy contagioso y peligroso, pero podemos reducir la transmisión. No se espere hasta que sea usted o su ser querido está enfermo de COVID para llevar una mascarilla. Espere 6 pies a distancia, lávese las manos. No se espere a que usted o alguien seguro se encuentre en el hospital combatiendo este virus. No se espere a que su familia pierda a alguien por el COVID. Actúe ahora. Haga las 3 M's. Protéjase a sí mismo, a sus seres queridos y a su comunidad ahora. Todas sus acciones van a evitar que las personas se enfermen, salvar vidas y también que nuestros hospitales puedan atender a personas, ya sea que tengan un ataque al corazón, un accidente de auto o COVID. Al ir planeando las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por favor, eviten viajar y reunirse en estas fiestas, solo si es absolutamente necesario. Si es esencial, hágase la prueba antes de ir, lleve la mascarilla puesta y mantenga las reuniones pequeñas y afuera. Esto no va a durar para siempre. Estamos muy cercanos a tener una vacuna. En la Gran Bretaña, el día de ayer empezaron a vacunar. Esta semana, la Administración de Alimentos y de Medicamentos están revisando los datos y pudiéramos tener nosotros las vacunas aquí en el estado la siguiente semana para aquellos que viven y trabajan en centros de cuidado a largo plazo. Y vamos a llegar ahí, poder vacunar a todos. Muchas gracias, doctora Cohen. Como verán, los números en Carolina del Norte son alarmantes. Como dijo la doctora Cohen, más del 80% de los condados están en las categorías de rojo y naranja. El virus está sobre nosotros con una maldad voraz que nunca habíamos visto antes. A pesar de que estamos frustrados, cansados de esta lucha, es más importante que nunca que tomemos esto con mucha seriedad. Hoy día, entonces, voy a anunciar nuevas medidas para detener esta transmisión. A partir del día viernes 11 de diciembre, Carolina del Norte entrará a una nueva orden modificada para permanecer en sus hogares. Esta orden requiere que las personas permanezcan en sus hogares entre las horas de 10 p.m. a 5 a.m. Quiere decir exactamente eso, que las personas deben permanecer en sus casas en esas horas.
Los negocios, incluyendo restaurantes, bares, centros de entretenimiento, personas para cuidados personales y todo, todas las tiendas y negocios personales tienen la obligación de cerrar a las 10 p.m. Adicionalmente, todas las ventas de alcohol y consumo de alcohol dentro de los lugares tienen que finalizar a las 9 de la noche. Ya tenemos bastantes protocolos en capacidad y limitaciones en vigencia, ahora incluyendo una orden a nivel estatal de llevar puesta la mascarilla. Con estas medidas adicionales, comenzando este viernes, esperemos que estos números reduzcan. Nuestra nueva orden modificada para permanecer en la casa apunta a limitar reuniones y que las personas permanezcan donde están seguros, especialmente en sus casas y especialmente en los días festivos. Nos recuerda también que es una alerta de que debemos permanecer vigilantes el resto del día, llevando puesta la mascarilla cuando estemos con personas con quienes no vivimos, manteniendo una sana distancia de otros y lavándonos las manos frecuentemente. Quiero que quede claro, vamos a tomar mayores medidas si es que estos números no mejoran. Esto quiere decir medidas adicionales que involucren servicios de restaurantes en interiores, centros de entretenimiento o negocios, capacidades para ir de compras. Ninguno de nosotros quiere hacer esto. De hecho, todos estos negocios necesitan más ayuda federal sustancialmente y el Congreso y el presidente deben hacer esto ahora. Sin embargo, nuestra prioridad principal es y tiene que ser el salvar vidas y mantener nuestro sistema de salud de que no quede saturado. Para algunas personas el salvar vidas es más que una idea nada más, es el trabajo de toda su vida. Quiero tomar un momento para agradecer a nuestros trabajadores de salud en primera fila, los doctores, enfermeras, especialistas, ayudantes, técnicos, conserjes y que están haciendo tremendos sacrificios en este momento para tratar este número creciente de pacientes de COVID. A pesar de este estrés doloroso físico y emocional, ellos continúan realizando su trabajo para cuidar a quienes lo necesitan. Vamos a mostrarles que realmente ellos son muy importantes para nosotros, cumpliendo con lo que nos corresponde, de manera que podemos reducir esa carga que ellos están llevando. Cuando esta pandemia llegó a Carolina del Norte en marzo, yo sé que muchas personas no esperaban estar viviendo de esta forma ahora en diciembre. Este año ha sido agotador, frustrante y doloroso. Con las celebraciones ya cercanas, muchos sentimos esto más profundamente, pero lo que está en juego es muy serio. Esto es realmente una cuestión de vida o muerte. Hemos perdido más de 280,000 ciudadanos en esta pandemia. Y si bien tenemos vacunas prometedoras muy cercanas, no están aquí todavía. Solamente todos nosotros, trabajando juntos, podremos lograr esto. Pónganse la mascarilla, aunque estén con personas con quienes conocen y confían. Esto ayuda a proteger a sus seres queridos ustedes. Hagan sus reuniones más pequeñas o háganlas afuera o háganlas en línea, sería mejor. Permanezcan en sus casas cuando puedan y dentro de esta orden asegúrense de hacerlo hasta las 10 p.m. nada más. La gente de Carolina del Norte es fuerte y resiliente y más que todo nosotros nos cuidamos unos a otros, especialmente cuando los tiempos difíciles lo requieren. Busquen profundamente ese espíritu de Carolina del Norte para mantenernos a salvo uno con otro. Si hacemos esto, yo sé que venceremos y así seremos más fuertes al final. Además, conmigo están hoy día el jefe Will Ray, el comisionado Ty Rishi, el secretario del Departamento de Seguridad Pública Eric Cooks, Lee Williamson, Brian Tipton, son intérpretes de idioma de señas. Y detrás de las cortinas están Jasmine Metiris y Ron Vázquez, que son intérpretes del idioma de español. Ahora vamos a aceptar preguntas de la prensa y si pueden, por favor, pueden identificarse y la organización donde pertenecen. Les agradezco. La primera pregunta. Aaron Thomas, WRAL. Hola, gobernador. Yo tengo una pregunta sobre la vacuna de COVID-19. Es de dos partes mi pregunta. Las personas que viven en Carolina del Norte van a
van a poder ellos confiar en la vacuna, especialmente comunidades raza negra y café. Respuesta: estamos incentivando a las personas que se vacunen cuando les toque su turno. Las personas alrededor del mundo están analizando estas vacunas para asegurarse de que son eficaces y seguras. Los datos nos están mostrando que si lo son, puede haber algunas preocupaciones al respecto y sobre qué es lo que pueda pasar después, pero con COVID hay que pensar en las vacunas porque han ayudado a prevenir muchas enfermedades para las personas. COVID-19 es otra cosa y de esta manera podemos tener la vacuna y hacerla llegar a otros lo más rápido posible. La siguiente. La siguiente pregunta es de Alison Smith de Foxy. Gobernador, ¿cómo está? Básicamente se dijo que esfuerzos locales en cuanto a personas que no cumplen con restricciones en la ciudad de Greensboro, personas recibieron multas de cerrar los negocios, pero si están en cumplimiento no van a tener que cerrar sus negocios. Pero hemos visto fotos de personas que claramente no están en cumplimiento de las normas. Entonces, en cuanto continuamos con estas disposiciones y normas en tanto que sumen los casos, ¿cómo vamos a hacer cumplir si es que la gente no cumple las leyes? ¿Van a cerrarse negocios? ¿Van a haber otras consecuencias? Bueno, primeramente, hay muchas personas que cumplen con las órdenes y están actuando de forma responsable. Tenemos siempre aquellos que no lo hacen y algunos de esos lo hacen en flagrancia, pero queremos pedir a todos encarecidamente a las autoridades locales que cumplan con las ordenanzas locales, que permitan que haya multas y otras restricciones si es que los negocios y las personas continúan desobedeciendo las reglas. Es muy importante que estemos juntos en todo esto. Estas órdenes no están aquí simplemente para meter a las personas en problemas, están en vigencia para salvar vidas. Y la gente tiene que darse cuenta que estas son cosas que han sido comprobadas científicamente para detener la transmisión. Queremos continuar trabajando con nuestros afiliados locales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, quienes han tomado acciones, el directorio de ABC, que también se han presentado para tomar acciones para asegurarse de que la gente cumpla con todo esto. La siguiente pregunta. Nuestra siguiente. Laura Lee, Carolina Public Press. En cuanto a la vacuna, vimos un reporte ayer que 11 hospitales inicialmente recibieron la vacuna y me pregunto cuándo otros, especialmente en las áreas rurales, van a recibir las vacunas y también hay reportes de escasez y han reportado que hay escasez. Y si quiero saber si usted sabe que Carolina del Norte va a estar afectado por esto. Respuesta: hemos trabajado arduamente para tener un plan de distribución de vacunas eficiente y las personas van a trabajar arduamente para hacer llegar las vacunas a las personas y tenemos una orden de prioridades. Pero le voy a dejar a la doctora Cohen que nos hable al respecto. Hola, Laura, habla la doctora Cohen. En cuanto a los 11 hospitales, tenemos 11 sitios que van a ser nuestros sitios de embarque, que tenían la capacidad para almacenar en congeladores ultra fríos que se necesitan para la primera vacuna Pfizer. Estos 11 sitios la van a tener y la van a almacenar hasta que la FDA lo autorice y los CDC, el comité asesor de la CDC, dice que está bien. Dentro de un periodo de 24 a 48 horas, nosotros creemos que vamos a enviar directamente
las vacunas gobierno federal a 50 o 60 de nuestros hospitales. 11 ya los van a tener ahí, pero el resto de 50 o 60 hospitales la van a tener tan pronto el gobierno federal nos diga que sí, y entonces el gobierno y Pfizer se las va a mandar a los otros hospitales. Como sabe, tenemos más de 100 hospitales en Carolina del Norte. Sabemos que la primera semana de distribución no va a llegar a todos los hospitales. Estamos trabajando con los 50 o 60 hospitales para que estén listas el primer día cuando ya les lleguen las vacunas y empiecen el proceso de vacunación. Hay capacitación para el sistema de TI, tenemos todos los procesos ya, y también para que puedan hacer las vacunas. Ya estamos alistándonos y planeando, pero los suministros van a estar limitados al principio, entonces vamos a lidiar con las asignaciones que el gobierno federal nos dé, y a lo mejor a la siguiente semana vamos a tener la vacuna de Pfizer y la de Moderna en la semana número 2. Esto incrementará nuestro suministro, pero sí seguirá limitado, pero al principio nada más van a estar en los hospitales para los trabajadores de salud que están trabajando directamente con los pacientes de COVID-19, aquellos que también limpian estas áreas. Y también vamos a estar trabajando con Walgreens y CVS para empezar la vacunación en todo el personal y los residentes de los centros de cuidado a largo plazo. Y sí, nuevamente les digo que va a haber un suministro limitado, y ahí es a donde nosotros vamos a empezar con la vacunación. La siguiente pregunta, por favor. Seguimiento de Laura Lee. Me pregunto, nada más, hemos visto en otros estados la utilización de congeladores, almacenamiento, instituciones fuera de los hospitales, por ejemplo, Flexil. Hemos visto aquí en Carolina del Norte espacio de congelamiento que se utilizó, que es disponible en universidades. Me pregunto si habrá posibilidad o quizás un plan de utilizar espacios de congeladores que están en lugares que no sean hospitales para mantener estas vacunas frías. Gracias por esta pregunta, Laura. Bueno, la compañía Pfizer, quienes han fabricado esta vacuna, también han creado la capacidad que nosotros podamos tener hielo seco para mantener las vacunas en la temperatura apropiada del almacenamiento. Creemos que con este almacenamiento frío que tenemos, como también el hielo frío disponible a través del proceso Pfizer, que tendremos el tipo de almacenamiento frío necesario. Ciertamente estamos buscando otros sitios si fuese necesario, pero debido a que el suministro es limitado primeramente y está enfocado a centros de salud primeramente, queremos asegurarnos de que los centros de salud sean los primeros que reciban este primer lote de vacunas que requieren este almacenamiento frío. Gracias. La siguiente, por favor. Nuestra John Vaughn, de News and Observer. Quiero hablar de todo el tiempo del toque de queda de 10 a 7. ¿Qué es lo que va a pasar en este tiempo? ¿Es por la propagación o si esta orden va a llegar hasta el 8 de enero? ¿Cómo la distribución de vacunas se va a hacer, especialmente en comparación de las restricciones que tendremos en el itinerario? Respuesta: es claro que ya más tarde, en las noches, las reuniones en lugares, en los negocios, las personas ya no están tan cohibidas y se juntan más, y puede haber más oportunidades para propagar el virus. Y lo que estamos tratando de hacer es quitarle a estos tiempos para reducir la propagación, al tratar de evitar estas reuniones en el interior que estamos viendo. Y en esta orden de permanecer en casa después de las 10 de la noche, las personas tienen que irse a su casa, no tienen que reunirse en casas de otras personas o en otros lugares, en otros establecimientos. Necesitan estar en casa porque van a estar más seguros en casa y van a estar reduciendo la propagación. Esto no quiere decir que no tengan cuidado desde las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Bueno, durante el día tienen que tener cuidado, llevar la mascarilla, la distancia
distancia sana, tenemos el mandato de mascarilla que ya está implementado todo el tiempo, los límites de reuniones y también los protocolos de capacidad para todos estos establecimientos de retail. Y queremos que los empleadores de fábricas y de construcción que hagan todo lo que tengan que hacer para proteger a sus empleados. Así es que está pasando todo el tiempo este intento de modificar la orden de permanecer en casa, es para reducir estos momentos y mandar la señal de qué tan importante es de no estar en estas reuniones y protegerse uno cuando está con personas con las que no vive. La siguiente, por favor. Es un seguimiento de Don de News and Observer. Gracias, señor. Un seguimiento. En cuanto al tiempo en que recibimos vacunas, ¿quiénes serán las primeras personas que van a recibir las vacunas? ¿Cuáles son las restricciones? Usted mencionó también reuniones privadas, cuando las personas van a su casa. Entonces, todas estas cosas quedarán en manos de agentes del orden público local. Sí, esto depende de agencias del orden público locales, pero hay muchas ordenanzas a nivel estatal y hay muchos empleados que pueden utilizar para hacer cumplir estas órdenes. Estamos alentando a la gente que cumpla con esto. No queremos meter a las personas en problemas. Estamos tratando de proporcionar guías a las personas para indicarles qué deben hacer para detener la transmisión de este virus, ¿no? En cuanto a las vacunas, no esperamos que vayan a tener un efecto grandioso en la transmisión en el futuro próximo, pero tenemos solamente unas cuantas dosis al principio. La doctora Cohen hablará acerca de esto. La respuesta. Quiero recordar a las personas que ambas vacunas están en revisión de la Administración de Alimentos y Drogas que requieren 2 dosis. Las personas de las primeras 85,000 que requieren la primera dosis luego pasarán a la segunda semana. No va a ser sino hasta 20, 21 días después que las primeras personas recibirán la segunda dosis. Entonces tenemos mucho trabajo delante para asegurarnos de que las personas no solamente reciban una vacuna, sino dos vacunas hasta que hayan recibido la protección del COVID. Entonces esto no impacta en nuestro horario en cuanto a las restricciones que tenemos, pero queremos que todos se aseguren de que están pensando en que deben llevar la mascarilla puesta, la sana distancia y lavarse las manos siempre. La siguiente, por favor. Amber Lake, WITN. Yo estoy en Greenville. Mi pregunta es, muchas personas ven las hospitalizaciones y las camas disponibles. Es algo a lo que deberían de preocuparse. Aquí en Greenville señalaron que sí, los empleados también, sí nos tenemos que preocupar si está propagándose tanto el virus y que las personas ya están cansadas de esto. Respuesta, una de las razones es quería yo quitar a los trabajadores de salud en mis comentarios porque muchos están cansados y frustrados porque están en primera línea y cuando ven a las personas que están infringiendo las reglas y que no les importa que este virus se transmita de una persona a otra, esto también los frustra. Así es de que yo incentivo a todos para que todos juntos, no nada más para reducir la propagación, pero para ayudar a los trabajadores de salud que están en primera línea. Y cuando hablamos de la capacidad de camas, es igual y también asegurarse que el hospital tienen el personal para atender a las personas, a lo mejor tienen capacidad de camas adicional, pero no pueden poner a los pacientes ahí porque no tienen suficientes trabajadores para hacerlo. Los hospitales en este momento, a la doctora Cohen y todo el equipo, y yo frecuentemente hablo con los CEOs de hospitales en todo el estado y estamos en contacto constante con ellos. Están tomando decisiones difíciles, si hay un incremento o si empiezan a reducir los procedimientos que no sean de emergencia, los que son electivos, y están tomando estas decisiones difíciles para cerciorarse de que tienen la capacidad tanto en cuanto a las camas como al personal, porque están aumentando los casos, porque ya sabemos, estamos viendo que hay un incremento en la propagación
propagación. Por eso que las órdenes ejecutivas son importantes. Por eso les pido a todos los norcarolinenses que todos juntos podamos ayudar a los trabajadores de salud para reducir la propagación. ¿Quiere agregar algo, doctora? No. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es de Maureen O'Boyle, de WBTV. Buenas tardes, gobernador. Es Maureen O'Boyle, de WBTV. Estamos hablando acerca de las vacunas, que la primera lote de vacunas que va a llegar. Hay personas que preguntan que las personas que ya han dado positivo al COVID-19, pero hoy día anticiparía que ellos también deberían recibir la vacuna, o qué es lo que deberían decirles a ellos. Yo voy a estar al final de la línea. ¿Qué se le dice a esa gente, a las personas que ya han tenido el COVID-19, si también se les pide a ellos que reciban la vacuna? Bueno, no sabemos con seguridad todavía el tipo de inmunidad que tenga alguna persona después de que hayan tenido el COVID-19 y cuánto tiempo les duraría esa inmunidad. Entonces voy a pedir a la doctora Cohen que toque el punto de esta pregunta específicamente. Hola, Maureen. Muy buena pregunta. El gobernador tiene total razón. Todavía no tenemos toda esa información disponible. Veremos cómo es que el FDA, el Comité de Consultoría y del CDC, cómo ellos hacen la evaluación final de data y las recomendaciones que darán para aquellos que ya han tenido el COVID-19. Ciertamente investigaremos más. Es posible que tal vez no puedan tomar una decisión en cuanto a esto, pero esperamos que ellos continúen fijándose en la información disponible. Esto continúa la investigación estudiando las personas que han tenido interacción con una vacuna o no. Supongo que lo que vamos a hacer es, vamos a pedir a todos que se vacunen, ya sea que uno haya tenido o no el COVID, pero esperaremos por esa palabra final del FDA y CDC y todos estos grupos de consultoría. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Una de seguimiento, Maureen O'Boyle, WTTV. Doctora Cohen, ¿puede hablar sobre las personas de 20 a los 50 y tantos? Estas son las personas que están resultando positivamente. Si se pone a pensar en estas personas, en su papel de estar en un lugar en donde nosotros vemos la propagación comunitaria, ¿qué quiere decirle usted directamente a estas personas que no siguen el distanciamiento social ni las limitaciones de reuniones? Respuesta de la doctora Cohen. Es bien importante que todos entendamos que todos estamos en esto juntos, sin importar la edad, el estado, todos nos impactamos unos con otros. Le voy a dar un ejemplo. Alguien que tiene 32 años piensa que a lo mejor no es un alto riesgo, pero su mejor amigo trabaja en un centro de largo plazo, de atención a largo plazo, y están reuniéndose y a lo mejor ellos no se sienten que tienen riesgo, pero luego se lo pasan a su amigo que se siente bien, luego va a trabajar y propaga el virus a los que son más frágiles en un asilo. Esta es la cuestión. Uno lo propaga aun cuando no sepa uno que lo tiene y aun cuando tenga riesgo de tener una enfermedad severa. Bueno, se la puede dar a alguien que pueda tener una enfermedad muy grave. Este virus no nos está mostrando. Se propaga hasta cuando uno no sabe que lo tiene. Por eso hablamos de las mascarillas. Estas evitan que uno transmite el virus y luego se le puede dar a cualquiera con los que otras personas entren en contacto y se enferman y mueren. Y vemos que nuestras cifras, y ya se las dijimos, más y más personas van al hospital y llegan al hospital muy enfermos. Y como estamos tratando de mantener el nivel bajo de virus, tenemos capacidad de las camas. Los trabajadores en primera línea están 24 horas atendiendo a estas personas y es por eso que lo estamos haciendo, para asegurarnos que no es su ser querido el que está solo en el hospital. Tenemos que actuar ahora. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es de Andrea Blanchard, de ABC 11. ¿Qué tal, gobernador? Múltiples veces dijo usted en las últimas semanas que
son las reuniones informales en familias, comunidades que son los que producen los brotes de esto. ¿Qué pasa con los cierres de restaurantes más antes que hubiera pasado en estas reuniones familiares, especialmente durante el día? Entonces, ¿cómo hace que las personas no lleguen a reunirse? Bueno, las reuniones informales no son los únicos sitios donde se transmite el virus, sino es cuando sea que las personas están juntas, en interiores particularmente, en tanto que el tiempo enfría en lugares donde se reúnen, lugares como restaurantes, donde uno tiene que quitarse las mascarillas para comer. Esos son lugares donde el virus puede ser transmitido. Una de las razones por las que estamos con esta orden modificada es que no queremos que las personas visiten o se reúnan fuera de sus casas o en la casa de otra persona durante este tiempo, porque estamos viendo más transmisión del virus. Esto es un mensaje a las personas de Carolina del Norte de que tenemos que tener más cuidado, tenemos que hacer más para ayudar a estos trabajadores de salud de primera línea para que puedan impedir que más personas mueran solas en un hospital para detener la transmisión de este virus. La siguiente pregunta, por favor. Michael Hyland, CBS 17. Y con respecto al toque de queda y otros estados que han intentado esto, hay evidencia clara de que si tiene la oportunidad de que las personas se vayan a sus casas y se reúnan. Respuesta: nosotros vimos que funcionó en Massachusetts y en Ohio con cierto éxito. Es difícil de medir en este momento porque estamos en medio de todo esto y hay muchos otros factores que entran en juego. Pero cuando uno reduce los momentos en que las personas están reunidas en el interior, se hace la diferencia. Y yo creo que muchas personas quieren hacer lo correcto. Yo creo que la mayoría de los norcarolinenses quieren hacer esto. Pero es bien importante quedarse en casa después de las 10 de la noche y no estar reuniéndose en otros lados. Yo creo que muchos de nosotros lo vamos a hacer y es por eso que nosotros queríamos decirles esto. Tenemos otras cosas que podemos hacer, tenemos otras herramientas que podemos utilizar para combatir la propagación de este virus. Nosotros creemos que en este momento, si hacemos esto y las personas lo obedecen, va a tener una diferencia positiva. La siguiente, por favor. Un seguimiento, Michael Hadden, CBS 17. Quizás esta sea la pregunta para la doctora Cohen, pero con los números que hemos visto el fin de semana, que tenemos más de 6,000 casos nuevos cada día, ¿podemos atribuir esto al Día de Acción de Gracias? Todavía no hemos visto el impacto de esos números del Día de Acción de Gracias. ¿Cuánto anticipan que los números van a subir en las próximas semanas? Lo que diríamos es que estamos comenzando a ver el impacto del Día de Acción de Gracias, pero la doctora Cohen hablará acerca de esto más específicamente. Sí, gracias, Michael. Cuando consulté con los epidemiólogos, desafortunadamente ellos comparten que todavía no hemos visto el impacto completo de las reuniones que hemos tenido, porque si pensamos que si alguien fue al Día de Acción de Gracias se sintieron bien, después se enfermaron en casa, esas son personas que se reunieron ese día y luego les vino el COVID en los siguientes días y ellos probablemente sean los que hayan transmitido este virus a otros familiares, amigos, después del en el Día de Acción de Gracias. Entonces, estos números, creo que estos números son de personas que ya se enfermaron después del Día de Acción de Gracias. Entonces, lo que veremos esta semana son personas que ahora es que van a dar positivo en el COVID porque estaban con ellos, que desafortunadamente estaban enfermos el Día de Acción de Gracias. Se anticipa que los números van a subir en las próximas semanas. Es exactamente porque estamos tomando las medidas hoy. Tenemos que trabajar excepcionalmente conscientemente porque tenemos más de 6,000 casos en un día. Esto es algo que nos preocupa grandemente. Tenemos mucho trabajo delante y creo que las medidas del gobernador hoy día es exactamente lo que necesitamos ahora para detener la transmisión de este virus y debemos hacerlo juntos. La siguiente, por favor. Brian Anderson, Associated Press.
Y tengo curiosidad, estoy viendo el lenguaje de la orden. Algunos negocios van a estar completamente cerrados por límites de capacidad porque está reducido. Y si, por ejemplo, está enfocándose a aquellos que cierran a las 11, pero algunos van a poder quedarse abiertos después de las 10 o cómo va a estar. Respuesta. Ninguno de los límites de capacidad han sido reducidos. La mayoría de las tiendas van a tener que cerrar a las 10 a menos de que estén vendiendo comestibles, medicamentos o combustible. Estamos retrocediendo el tiempo de la venta de alcohol y también del consumo de alcohol en el interior. Esto va a ser a las 9 de la noche y esto no va a afectar a la construcción ni a las fábricas. Si tienen un tercer turno, las personas pueden seguir a trabajar, pueden ir a trabajar en este tiempo. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta es de Alex Shabab de WCNC. ¿Cómo lo ve, Dr. Cohen? Había cosas positivas en cuanto al desarrollo de vacunas y en cuanto a la seguridad. Tengo curiosidad si usted o la doctora Cohen tiene algunos planes de tomar estas vacunas y cuándo. Mi plan es voy a subirme las mangas y ponerme la vacuna tan pronto sea mi turno. Puede uno ir a la página de HHS y pueden ver el plan. Haremos trabajadores de salud de primera línea primeramente, luego los lugares de cuidados a largo plazo y personas que tengan 2 o más condiciones crónicas. Hay un esquema de cómo vamos a hacer esto, entonces yo pido a la gente que lo haga y pues tan pronto sea mi turno yo me subiré las mangas y lo voy a hacer. Yo sé que la doctora Cohen también lo hará. La siguiente pregunta. La pregunta final, Will Michaels, WUNC. Ella habló un poquito de esto, pero yo quería hablar de lo que escuchamos de los investigadores de Duke UNC. Hay diferencias regionales. Los hospitales en el estado están a unos días de estar completos si es que esta tendencia sigue. ¿Qué limitaciones van a tomar? ¿Cómo limitar los procedimientos optativos? ¿Y en qué momento tendría usted que imponer medidas más drásticas para los hospitales? Respuesta. Estamos muy agradecidos por el reporte de Duke UNC. Hemos recibido información de este grupo todo este tiempo, desde el principio de la pandemia y a últimas fechas también lo he visto, el reporte de la doctora Cohen. Y es por eso que estamos tomando una acción ahora, porque la capacidad de los hospitales está siendo amenazada y podemos hacer cosas para prevenir esto. Creo que el estudio muestra qué es lo que pasaría si no hacemos ninguna otra cosa, si es de que estamos haciendo esta cuestión adicional para tratar de afectar esta trayectoria. Yo creo que es muy importante continuar trabajando con los hospitales para que tengan las camas necesarias de cuidado intensivo, los respiradores y el personal para hacer el trabajo. La siguiente, no, ya fue. La última, les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros. Esta orden entra en vigencia el viernes. Hagan todo lo que puedan para que mantengan a ustedes, a su familia y amigos, estén a salvo. Gracias.